Vamos a saludar a un especialista para tratar de entender lo que está ocurriendo con la energía y lo que viene ocurriendo, que es parte del debate también. Esta Argentina con energías, con tarifas subsidiadas para quienes quizás les corresponden y otros que no. Juan José Carabajales es titular de la consultora Passepartout. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muchas gracias por llamar y un saludo a toda la audiencia cordobesa. Bueno, es un placer que tanto para nosotros. quiero. Es un placer para nosotros. Ayúdanos a entender cómo es este proceso que vivimos viviendo los argentinos. Con tarifas subsidiadas, cuando pagábamos, en realidad pagábamos nada más que el 5, 10, 20% del costo de lo que estábamos consumiendo. Y ahora estos aumentos, ¿cómo ves esta situación? Bueno, los aumentos vienen sucediendo desde el principio de año. Lo que tenemos que entender es en dónde se están focalizando, dónde se produce ese aumento. Lo que ya vimos allá por febrero y abril fueron modificaciones en las tarifas, específicamente las tarifas de transporte y distribución. Entonces ahí son movimientos que ya han llegado a nuestras boletas. O sea, las modificaciones que vimos en las boletas este mes es por lo que sucedió para, por ejemplo, la distribuidora Gas del Centro o EPEC que tienen ustedes ahí, ¿no? Sí. En esos dos casos ya tuvieron nuevos cuadros tarifarios de transición con aumentos bastante significativos, más del 500% en algunos casos para esas empresas, que se trasladó de diferente forma a los usuarios. Eso ya está llegando y ahora estamos en las puertas del invierno, entonces, bueno, uno consume más gas y energía eléctrica si no tiene acceso a gas por redes. Pero la novedad de estos días pasa por otro componente de lo que nos llega en la factura, que es el precio mayorista. Por un lado, el gas natural que se produce en Vaca Muerta y en otras cuencas del país, y por otro lado, la energía eléctrica que se genera de fuente térmica con gas, de fuente renovable con solar o hidráulica o nuclear. Esos dos componentes mayoristas, el gas y la energía eléctrica, tienen un precio que ya está fijado por diferentes tipos de contrato y eso no varió. Lo que cambia ahora es cuánto de ese precio total, ¿sí?, va a pagar el Estado y cuánto va a pagar el usuario, ¿sí? Era lo que recién mencionabas, que se pagaba muy poco, y ahora el Estado lo que está queriendo hacer es reducir esa masa de subsidios que afronta el Tesoro y que termina en lo que este gobierno quiere combatir, que es el déficit fiscal. Entonces, para tener una carga menor, lo que está haciendo es trasladándole a los usuarios una parte de ese costo, que también lo vemos en la boleta que nos llega a los hogares. Juan José, ¿y qué te parece la posibilidad? No quedó muy en claro lo que dijo Chirilo en la radio, pero ¿qué te parece la posibilidad de establecer tarifas diferenciadas según horarios, como sucede en otros países, si es que efectivamente sucede en otros países? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero decir que en Argentina eso no se aplica, o sea, más allá de esa confusión, digamos, esclarecer ese punto. Quiere decir que hay tarifa plana durante todo el día, no importa cuándo prendas los artefactos, cuándo consumas, el megavatio sale lo mismo para usuarios residenciales. Para grandes usuarios industriales puede haber una pequeña variación, es menor. Pero para usuarios residenciales no, es indiferente, ¿no? Ponerle el lavavajillas o el lavarropa a las 2 de la mañana no cambia lo que vamos a terminar pagando. Para llegar ahí, yo creo que Argentina tiene que dar muchos pasos previamente, ¿no? Es ponerse muy sofisticado. Y lo digo porque el gobierno no está pudiendo hacer algo mínimo que había anunciado en una audiencia pública a fines de febrero, que es establecer una canasta básica energética, que era un instrumento que quería construir algo novedoso para encauzar todos los subsidios, ¿no? a todos los usuarios. Recordamos que del año pasado traíamos 3 categorías de usuarios, N1, N2 y N3, ¿no? Según el nivel socioeconómico.
El gobierno quiere barrer con eso y reconfigurar todo el esquema de subsidios, de ayudas públicas. Hizo una audiencia pública, decíamos en febrero, lo anunció, pero hasta el día de hoy no surgió a la luz, ¿sí? No fue aprobado, es muy complejo, son muchas bases de datos que hay que cruzar. Y la novedad de esta semana es que ante ese retardo avanzaron con quita de subsidio de otra manera diferente. Por eso digo, es complejo el panorama. Para llegar a tarifa plena falta mucho. Y la novedad de esta semana, me interesa destacar dos aspectos de lo que hemos visto. Primero, un decreto del Poder Ejecutivo y después 3 resoluciones de la Secretaría de Energía y otras tantas de los entes reguladores. Por un lado, se empieza efectivamente a quitar los subsidios, sobre todo al N2, que es la clase baja, y N3, que es la clase media de hogares. Se les va a poner un bloque de energía a un precio diferencial y todo el consumo que esté por encima de ese bloque va a pagar lo mismo que el hogar N1, ¿sí? No es tarifa plena todavía, pero es un salto de una gran magnitud. Para los hogares bajos, esto va a ser un cambio radical, ¿sí? En energía eléctrica ya tenían un bloque de consumo a precio diferencial, ahora ese bloque se hace más chico. Y en gas natural, y esto es súper relevante, no había un bloque para los hogares N2. Todo lo que consumían tenía un precio diferencial. Ahora va a ser solo un bloque y pequeño, y cuando uno pasa por arriba, va a estar pagando el precio de N1. Bien. Con un agregado que es que pasó bastante bajo radar. Hay que anotarse en el RACE, en el registro de acceso a los subsidios, que viene del año pasado, ¿no? Si uno ya se anotó, podría ver la forma de reempadronarse en otra categoría si eso amerita por los ingresos. Pero ojo, porque hay muchos usuarios, sobre todo de los N2, es decir, los de más abajo, que fueron incluidos por defecto, ¿no? Hubo una resolución que dijo, bueno, todos los que están acá que no se anotaron van a pasar ahí adentro. Y el gobierno acaba de decir en una resolución que tienen 60 días para anotarse individualmente los hogares N2. Si en 60 días corridos, esto vence el 4 de agosto, no se anotan, pasan a ser N1 como hogares altos, ¿sí? Con el sobrecosto que tiene eso para la boleta final. Así que yo creo que ahí tenemos que hacer docencia para que este mensaje llegue, porque quedó ahí medio entre líneas. Juan José, yo te hago una pregunta muy breve. ¿Qué pasa en los otros países? ¿Se subsidia la energía a aquellos que la producen, como nosotros, como Argentina, que la tiene, más allá de que lo haga bien o mal, y los que no? ¿Se subsidia a la gente que no puede pagarla? Hay dos conceptos, ¿no? Siempre hablamos de accesibilidad, ¿sí? Que la energía esté disponible y uno poder prender la hornalla, prender la luz y poder gozar de ese insumo. Y el otro concepto es el de asequibilidad, poder pagarlo, ¿no? Sí. Entonces, muchos países que si no tenés recursos propios lo tenés que importar, andá a Uruguay, a Chile, ni hablemos lo que vale la energía. Pero si tenés recursos propios, lo que puedes hacer es desacoplarte de los precios internacionales y después puedes tener una política de subsidio más o menos focalizada. Recordemos Europa, después del ataque a Ucrania, ¿no? Cuando todos los precios escalan astronómicamente, todos los países, incluso ahí los más liberales, salen a subsidiar de alguna manera u otra. En algunos casos dando plata efectiva, otros casos asumiendo subsidio para que baje la tarifa. Entonces, es habitual, hay diferentes modalidades para hacerlo, pero también tenemos que pensar el contexto en el que se da. Yo creo favorable que los costos reales estén reflejados en una factura que me llega a mi hogar, no importa el tipo de usuario,
pero después hay que ver si ese usuario puede pagar ese costo, ¿no? Porque tener acceso y no usarlo porque no lo puedo pagar no tiene sentido, y el Estado tendría que poner ahí su ayuda. Bien. Entonces, hay, insisto, esquemas, hay formas, no es sencillo, hay miradas también sobre la energía, pero tenemos que saber que es un recurso no renovable, que es estratégico para la economía, y que también la Corte Suprema tiene dicho que los aumentos que se den tienen que ser graduales, claro, ¿no? Para que se puedan pagar, para que el usuario sepa, el mes que viene voy a tener que destinar tanto de mis ingresos a pagar la luz y el gas. Algo que no se verifica. Básicos. Algo que no está ocurriendo para la gente que no sabe cuándo le va a llegar la factura. Juan José, te agradecemos un montón. Muchas gracias. Al contrario, un saludo, quedo a disposición. Que anden muy bien. Es muy interesante escucharte. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.